Paz amado, el Señor les bendiga. Gracias le damos al Señor por poder estar nuevamente de aquí de la última trompeta, filial del Rey del Pino. Agradecidos al Señor de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, en la calle José Hernández 384. Si usted quiere visitarnos, los días de reunión son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. Así que agradecidos al Señor por eso. Gracias le doy al Señor por poder estar con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y saludamos a todos los hermanos. Bueno, lo van a escuchar torcer a Timo un poquito porque estaba comiendo. Así que gracias le damos al Señor. Vamos a orar, hermano, y vamos a ir al programa, a la palabra de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor, que nos llena, Señor, de toda tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has amado de tal manera, dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu vida está en nosotros, Señor, y ella nos conduce, Señor, al igual que el Espíritu Santo, Señor, como tú lo has dicho, Él nos conduce a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Vamos a leer ahí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 56. Vamos a leer ahí. Dice la palabra del Señor: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Fíjese, ¿no? Fíjese. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Vio? Porque vemos nosotros en Romanos capítulo 5 que la muerte entró por medio del pecado, dice. ¿Vio? Así dice, la muerte pasó a todos los hombres. Cuando Adán pecó, dice, la muerte entró. Antes de que Adán pecara, no había muerte. ¿Vio? Dios lo creó al hombre, dice, a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Vio? Y el hombre no moría. Él era inmortal. Pero el hombre fue engañado. ¿Vio? Fue engañado por la serpiente, la mujer fue engañada por la serpiente. Y bueno, y así cayeron el hombre y la mujer, dice, y cuando el hombre cayó, dice, el pecado entró. ¿Vio? El pecado entró, dice, al mundo por un hombre, dice. Y tras el pecado, dice, entró la muerte. Fíjese, no había muerte antes de que el hombre pecara. ¿Vio? Antes de que el hombre pecara no había muerte. La muerte entró por medio del pecado. Y entonces dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, dice. Y el poder del pecado, la ley. Fíjese. Y también vimos eso en el libro de Romanos, que antes de la ley había pecado en el mundo, sí había. Había pecado en el mundo antes de la ley. Pero vino la ley y la ley, en lugar de darle vida al pecador, le dio muerte al pecador y le dio vida al pecado. ¿No? Fíjense qué terrible. Pero aquí la palabra dice, ya que el aguijón de la muerte, ¿no? Lo que produce la muerte es el pecado. Lo que produce la muerte es el pecado. Qué bárbaro, ¿no? Qué terrible. Y lo que le da vida al pecado es la ley. ¿No? Ahora podríamos leer ahí un poquito en Juan capítulo 1, versículo 17. Y le voy a dar a mi esposa para que salude. Paz, hermanos, Señor les bendiga. Gracias al Señor que podemos estar en su presencia, ¿no? Gracias al Señor por este día que nos da. Y por todos sus cuidados, por su amor, Amén. ¿no? Gracias al Señor, ¿no? 1.17 de Juan dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjese, la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Era la voluntad de Dios que el hombre recibiera la ley? No era la voluntad de Dios. ¿No? Pablo dice que la ley es santa, justa y buena, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y dice que la ley expresaba el carácter justo de Dios. ¿No? Pero no era la voluntad de Dios que el hombre sea regido por la ley. ¿No? Sin embargo, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios lo sacó de la esclavitud. Durante 30 años lo condujo por el desierto hasta el monte Sinaí, por gracia. Por gracia lo condujo. No había muerte, no se redacta en esos 30 años, no se redacta que alguien haya muerto a causa de una falta.
¿Vio? Y eso que ellos murmuraban, protestaban. Fíjese, ellos murmuraban, protestaban, tenían hambre y que se quejaban contra Dios. No teníamos en Egipto las ollas de caldo, no teníamos en Egipto cebolla, papa, no teníamos en Egipto sepulcros donde nos enterraran. ¿Vio? Ellos murmuraban contra Dios, pero Dios seguía manifestando su gracia. Ellos se quejaban contra Dios de que no tenían que comer y Dios le enviaba el maná. ¿Vio? O le envió las codornices. Fíjese, le envió las codornices. Y vemos ahí que durante 30 años Dios manifestó su gracia para con el hombre. ¿Vio? Y no había retribución ahí contra el pecado. Dios les estaba manifestando su gracia. ¿Vio? Pero el hombre llegó al monte Sinaí. Llegó al pie del monte Sinaí y dijo, todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. ¿Vio? Fíjese, mientras Dios estaba guiando al pueblo de Israel por medio de la gracia, ellos podían acercarse. ¿Vio? Como en este tiempo. Hoy estamos en un tiempo de gracia. ¿Vio? Y el Señor dijo, acercaos a mí, yo recibiré. ¿Vio? La gracia nos permite acercarnos a Dios. La gracia nos permite recibir el favor de Dios, pero la ley no. La ley nos aleja. ¿Vio? Y hoy en las congregaciones de gracia todavía hay ley. Todavía hay ley. No tanto la ley de Moisés, ¿vio? Pero sí está la ley del hombre. Como hemos visto ahí en el libro de Colosenses en el capítulo 2. Fíjese lo que dice ahí en el capítulo 2 del libro de Colosenses. Alabado sea el nombre del Señor. Colosenses. Espero que el Señor le pueda dar entendimiento, hermano. En el capítulo 2, en el versículo 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿no? En cuanto a la forma del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis? Dice, ¿no? Os sometéis a preceptos, a ordenanzas. ¿De dónde vienen esas ordenanzas? De los hombres. No vienen de Dios. ¿No? De aquellos que se atrevieron a decir a Dios, todo lo que tú digas nosotros vamos a hacer. ¿No? Queriendo mostrar una moralidad humana, ¿vio? No el carácter de Cristo. Dice, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni aun gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas, dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Si es que se puede cumplir. Si es que se puede cumplir, pero nosotros sabemos que no. Porque Pablo tuvo la experiencia, ahí en el capítulo 7 del libro de Romanos. Fíjese lo que le pasó al apóstol Pablo ahí en el capítulo 7 del libro de Romanos. Cuando la ley le dijo, no codiciarás. Bendito sea el nombre del Señor. Dice ahí sí la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado. ¿No? Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Entonces, ¿cómo podríamos comparar la ley? Y la ley es como un espejo. ¿No? La ley muestra la condición pecaminosa del hombre, pero no la puede quitar. No la puede quitar. Por eso ellos, fíjese, en su arrogancia, en su altivez de espíritu, ellos le dijeron a Dios, todo lo que tú digas nosotros vamos a hacer. ¿No? Todo lo que tú digas. Entonces Dios le dijo que nadie se acerque al monte. Fíjese, que nadie se acerque al monte. Y lo que se oía en el monte dice que ellos no lo podían soportar. Qué bárbaro, fíjese. Aquellos que dijeron que todo lo que él diga iban a hacer, no podían soportar lo que se hablaba. No podían soportarlo. Eso podemos encontrarlo ahí en el libro de Hebreos. Hebreos 12, amor. Sí. En los últimos versículos. Sí, fíjese.
Podríamos leer un poquito más arriba, dice en el 17, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, bueno, eso tiene que ver con otra cosa, pero para entender el contexto, deseando haber heredado la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Eso está hablando de Saúl. En el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Este está hablando del monte Sinaí. Esto está hablando del monte Sinaí. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Fíjese, ardía en fuego, dice. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Fíjese el carácter de lo que había ahí. ¿No? El carácter de lo que había ahí. Ahí se estaba dando la ley. ¿No? Ahí se estaba dando la ley. Ahí ellos estaban recibiendo lo que ellos dijeron que querían oír para que pudieran agradar a Dios. Pero la ley vino, dice, para que el hombre conociera su condición. Como un espejo, ¿vio? Le reflejaba su condición, pero no le podía quitar su condición la ley. La ley no le podía quitar su condición. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Fíjese, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, las cuales los que la oyeron rogaron que no le hablase más. ¿Vio? Ellos rogaban que no. Le dijeron a Moisés que no hable Dios con nosotros, dice, para que no muramos. Habla tú con Dios. Y todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Fíjese. Y lo primero que Dios le dijo a Moisés, que no se acerquen. Que no se acerquen. Fíjese. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, ¿vio? La ley ordena. Tiene ese carácter la ley. La ley ordena. La gracia ruega. ¿Vio? La gracia ruega. Y Pablo nos enseñó eso en el capítulo 12 del libro de Romanos. Después de habernos dado toda la provisión, después de habernos hecho saber todo lo que el Señor Jesucristo había hecho por nosotros, la gracia nos ruega, por las misericordias de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La gracia nos ruega, pero la ley ordena. Y cuando la ley ordena, no hay carne que lo soporte. No hay carne que lo soporte. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, dice. Si aún una bestia tocaba el monte, era apedreada o pasada con dardo, dice. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Fíjese que ese es el carácter de la ley. ¿Vio? Y cuántas veces en la gracia, ¿vio? En la gracia, cuando no se logra ganar el corazón de los hermanos por medio de la gracia, se los quiere llevar a la ley. Y se los mete bajo esclavitud, bajo temor. Bajo temor. ¿Vio? Fíjese. Pero la gracia, mire lo que nos dice la gracia. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y al que ardía en fuego, y a la oscuridad, y a las tinieblas, y a la tempestad. Eso dice el 18. Pero fíjese lo que dice el 22. Fíjese lo que dice ahí. Le voy a dar a mi esposa para que lea. Porque ella lea el lindo. 12:22. 12:22. Fíjese, cuando usted escucha las características de estos dos montes, usted ve el carácter. No el carácter solamente que está en la ley y el carácter que está en la gracia. El carácter que forman estos dos montes. El carácter que forman. Porque la ley que se introdujo ahí, ¿vio? Astutamente, ¿vio? En las iglesias de gracia. La ley que se introdujo ahí, ¿vio? ¿Qué lleva a los hermanos? A ser hombres y mujeres religiosos, como los fariseos del tiempo del Señor. Eso vamos a ver después. Fíjese. 22. Sí. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos,
a Jesús, el mediador del nuevo pacto, gloria a Dios, Fíjese. y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjese, qué maravilloso. Gloria A a ese Dios. monte nos Gracias, hemos Señor acercado Jesús. nosotros, hermano. Gracias, Señor. Jesús dice en Juan capítulo 1, 17, como leímos al principio, por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Amén. Gloria a Y Dios. vemos eso, lo vemos la gracia y la ley enfrentándose en una situación. Y vemos a la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Vio? Fíjese, vemos a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y la ley la sorprendió, la trajo frente a la gracia. Fíjese, la ley la sorprendió. Y la ley dice, los fariseos le dijeron, ellos que eran sepulcros blanqueados, ¿vio? Mostraban una apariencia. ¿Vio? Mostraban una apariencia. Los fariseos le dijeron al Señor, Señor, hemos sorprendido, maestro, le dijeron, ¿vio? Como haciéndole querer entender a él que lo aceptaban en cierta manera. Pero ellos no le aceptaban al Señor, ellos lo que estaban buscando es que el error de él, para aprenderle, como dice la Escritura. ¿Vio? Maestro, dice, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto del adulterio. ¿Qué dices tú? La ley dice que hay que apedrearla, dice. ¿Vio? La ley dice que hay que apedrearla. Y el Señor les contestó a ellos. El Señor les contestó a ellos. Aquel que esté libre de pecado entre ustedes, que arroje la primera piedra. ¿Vio? Pero la ley los enfrentaba a ellos con su propia realidad. ¿Cuál realidad? ¿La que ellos mostraban? ¿La que ellos estaban aparentando? No, con la realidad que estaba dentro de ellos. Jesús le había dicho a los fariseos, vosotros sois sepulcros blanqueados, dice. Por fuera os mostráis hermosos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de rapacidad. ¿Vio? Fíjese. Entonces, él le confrontó a eso. La gracia le confronta al hombre religioso con su realidad. La gracia lo confronta al hombre religioso con su realidad. Y le dijo, aquel que esté libre de pecado, dice que arroje la primera piedra. Y dice que uno a uno se empezaron a ir. ¿Vio? Uno a uno se empezaron a ir ellos. Dice. Y quedó la mujer con el Señor nada más. Quedó la mujer con el Señor. Y el Señor le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dice. Se han ido, dice. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno. ¿Vio? Ni yo te condeno. Vete y no peques más, le dijo. Fíjese, qué maravilloso, hermano. La gracia no solamente tiene la capacidad maravillosa de salvarnos, de redimirnos, sino que la gracia tiene la capacidad de llevarnos a nosotros a no pecar nunca más. A nunca más pecar. ¿Vio? ¿Y cómo está usted seguro? Porque la palabra de Dios dice que aquel que es nacido de Dios no peca. ¿Y qué? ¿Y lo que es nacido de Dios no peca? Dice. ¿Qué es nacido de Dios? Nuestro espíritu es nacido de Dios. Y si nosotros andamos conforme al espíritu y no conforme a la carne, como nos enseñó el apóstol Pablo, entonces no vamos a cegar, como nos enseña Santiago, corrupción y muerte. No, eso nos enseña Pablo. No vamos a cegar corrupción y muerte, sino que vamos a cegar vida y paz. Fíjese. Por eso, hermano amado, tenemos que identificar en qué monte estamos parados nosotros. Porque conforme al monte que usted y yo estemos parados, es como nosotros vamos a tratar a la persona que está enfrente de nosotros. Si nosotros estamos en el monte Sinaí, lo que va a salir de nuestra boca y lo que va a ser manifestado a través de nosotros es juicio nada más. Juicio. ¿No? Sin misericordia. Pero si lo que sale de nuestra boca y se manifiesta a través de nuestros vasos de barro es gracia, lo que había en el monte de Sión, ¿vio? Dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice. La misericordia. Y Cristo era la misericordia de Dios personificada. Porque Él era el único que tenía potestad de condenar a esta mujer, y sin embargo el Señor, manifestando su gracia, su amor y su misericordia, Él le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Fíjese. Y amor, ibas a leer. Que la gracia nos da ese poder de no pecar más.
esa capacidad, fíjese, nos da esa capacidad la gracia. Eso no es algo que nosotros obtenemos por nuestro esfuerzo. No, yo me voy a concentrar para no pecar. Mientras usted más se esfuerce en no pecar, más va a pecar. Más va a pecar. ¿Por qué? Porque eso no es una obra que hacemos nosotros. Esa es la obra del Señor en nosotros, la obra del Espíritu en nosotros, por medio de su gracia. Por medio de su gracia. Por eso fíjese que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que el poder del pecado, dice, es la ley. ¿Vio? Fíjese, ahí en segunda de Corintios, que estábamos leyendo. Primera de Corintios, 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Fíjese, el aguijón de la muerte es el pecado. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Vio? Por medio de su gracia. Gracias, Jesús. Por eso, hermano amado, ¿a dónde está usted parado? ¿A dónde estoy yo parado? ¿Vio? ¿A dónde estamos parados? Depende de donde nosotros estemos parados, es lo que se va a manifestar a través de nosotros. Si nosotros estamos parados todavía, habiendo sido salvados por su gracia, estamos parados en el monte Sinaí y lo único que va a haber es condenación, condenación y condenación. Porque el ministerio, bien digo, que había en el monte Sinaí era un ministerio de condenación, como dice ahí en 1 de Corintios, no me acuerdo dónde está ese versículo. Dice que el ministerio de la ley, dice, fue con gloria, dice, fíjese. Fue con gloria. ¿Vio? ¿Por qué fue con gloria? Y fíjese que cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir la ley, dice que cuando bajó del monte Sinaí, dice que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria que se veía en su rostro. Y eso fue cuando él subió al monte a recibir la ley. Estuvo ahí con Dios 40 días y 40 noches. ¿Vio? Y bajó con esa gloria en su rostro. Imagínese la gloria que nos da a nosotros la gracia. ¿Qué gloria nos da la gracia? Ser semejantes a Cristo. Ser semejantes a Cristo. Y eso me hace acordar, como varias veces lo hemos citado en los programas de radio, eso me hace acordar a aquel que Juan vio. ¿Vio? En aquel tiempo dice que Juan vio, dice, a uno de los redimidos, dice, y se postró delante de él. Y este redimido le dijo, no te postres delante de mí, dice, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Pero fíjese qué semejanza habrá tenido este redimido al Señor Jesucristo, que Juan lo vio y se lo confundió con el Señor, y se postró. Alcanzó la gloria del Señor. Fíjese. Y dice, si el ministerio de muerte, dice, fue con gloria, ¿cuánto más, dice, el ministerio de su gracia? Segunda de Corintios 3:7. Amén. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Fíjese. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Fíjese qué hermoso, ¿no? Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, ¿quién lo grabó? Dios lo grabó ahí. ¿Vio? Dios lo grabó ahí, al ministerio de muerte. Pero no lo grabó para que el hombre pudiera ser salvo o justificado por él, sino que para que el hombre se diera cuenta que él no podía hacer nada. Nada, él no podía hacer ninguna obra que pudiera beneficiarlo a él delante de Dios. Y eso hasta hoy. Y si el ministerio de muerte fue grabado con letra en piedra y fue con gloria,
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. No la pudieron fijar. Fíjese lo que producía el ministerio de la ley. Dice, la cual había de perecer. El tiempo de la ley ya pasó. El tiempo de la ley ya pasó, pero el tiempo de gracia todavía está en vigencia. Y el tiempo de gracia nos lleva a nosotros de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. De gloria en gloria a la misma. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará con gloria el ministerio de justificación. Fíjese, la gracia nos trajo a nosotros la justificación de vida. La ley no lo podía hacer. La ley no pudo justificar al hombre. La gracia sí. ¿Vio? La ley le mostró la condición al pecador y lo mató. Como dijo el apóstol Pablo, el pecado tomando ocasión por el mandamiento cobró vida, dice, pero me dio muerte a mí. Pero la gracia no. La gracia no. La gracia le dio vida al hombre. ¿Vio? Cuando Cristo llevó el pecado de todos nosotros en la cruz, Dios lo cargó sobre Cristo. Dios cargó el pecado sobre él. ¿No? Dios cargó el pecado sobre nuestro Señor Jesucristo. Él lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató, lo sepultó y nunca más lo trajo a la memoria. ¿Vio? El ministerio, de la justificación. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará, dice, en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. Y no, el ministerio de condenación no podía justificar a nadie. Porque no fue enviado para eso. No fue enviado para eso. Por eso, hermano amado, usted que todavía no ha sido iluminado, revelado en el conocimiento de la gracia de Dios, y usted está buscando por sus propios medios ser justificado delante de Dios por medio de las obras, déjeme decirle que ese no es el camino. Ese no es el camino. Ese no es el camino. La ley vino para el conocimiento del pecado, pero la gracia vino para justificarnos, para redimirnos. Cristo trajo la gracia y la verdad. Fíjese. Porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y la gracia permanece. La gracia permanece. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Vio? Ellos leen la ley, ellos intentan buscar la justificación por medio de la ley, pero el velo todavía está puesto. ¿Qué quiere decir que el velo todavía está puesto? Que todavía no entendieron que no es por ahí el camino. No entendieron. ¿Vio? Fíjese, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando la gracia les resplandezca, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjese, los dos montes, los dos mensajes, pero uno era para condenación, el otro es para salvación, para justificación, para redención. Ahora usted tiene que ver. Nosotros, gracias al Señor Jesucristo, ya hace muchos años
que el Señor nos hizo ver estas cosas y pudimos identificar en aquel tiempo en qué monte estábamos. Y hoy sabemos perfectamente en qué monte estamos. ¿No? No estamos en un monte donde la ley todavía está queriendo mejorar al hombre natural, sino que estamos en el monte de Sión, donde la gracia desecha al hombre natural y usa completamente al hombre espiritual para manifestarse a través de él. Por eso, hermano amado, usted tiene que ver, usted tiene que examinarse, usted tiene que examinar lo que usted estuvo recibiendo y ver en qué monte está parado. No sé si querías agregar algo, amor. Damos gracias al Señor, hermano. Hasta aquí me ha dado el Señor. Fíjese, el poder de la gracia y el poder de la ley. La ley quería condenar a esta mujer, ¿vio? Porque la ley decía, aquel que peca, dice, muera irremisiblemente. ¿Vio? Pero la gracia, manifestándose con amor y con misericordia, dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No solamente que la gracia no condena, ¿vio? Porque así dice la palabra del Señor, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La gracia no solamente que no nos condena, sino que nos da la capacidad, por medio de la vida que hemos recibido, de nunca más pecar. Nunca más. No está en la esencia de la vida que hemos recibido la posibilidad de poder ceder a la tentación y por consiguiente pecar. No está. No está. ¿Y los hermanos que pecan? Y Santiago dice, cuando alguno es atraído y seducido de su propia concupiscencia, dice, la concupiscencia da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Y entonces ya no hay salida. No, sí hay salida. Andad en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas. No en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas. Andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis, dice, los deseos, las concupiscencias de la carne. ¿Vio? Si usted anda en el Espíritu y no satisface los deseos de la carne, entonces la concupiscencia nunca va a poder dar a luz al pecado y el pecado nunca va a poder dar a luz la muerte. ¿Vio? Entonces, gracias le damos al Señor por su gracia maravillosa. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Hasta aquí me ha dado el Señor. Así que agradecemos al Señor por todo esto. No sé si querías compartir algo, amor. Amén. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día lunes, hermano. A las 10 de la mañana. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia infinita, Señor. Gracias, Señor, porque esa gracia, Señor, nos ha rescatado, Señor, de nuestra vana manera de vivir, Señor. Y nos trajo, Señor, al reino de tu amado Hijo para que podamos vivir, Señor, por medio de esa vida, Señor, que tú has puesto en nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.